Bueno, yo soy Antonio Uribe Gámez, natural de San Gil, Santander del Sur. En este momento tengo 90 años, 930. Listo. ¿Cómo fueron esos primeros años de su infancia? ¿Qué recuerda de esa época? Los primeros años de mi infancia, recuerdo que con mi papá tenía una panadería. Yo le ayudaba a él allá hasta tarde de la noche, a veces hasta las 11 de la noche. Y mamá Mariana, que era muy exigente, también vivía ahí con ella. Entonces podemos decir que era más exigente su mamá que su papá. Sí, mucho más, y por decir en alguna forma drástica, no solo exigente sino drástica. Los castigos eran supremamente violentos porque no era ni con un fuete, ni con un cinturón, sino era colgado a la viga. Me colgaba, yo tendría por ahí no sé cuántos años, me colgaban de las dos muñecas y me subían por medio de una soga a una viga, y estando allá me castigaban con látigo de arriar los caballos o ganado. ¿Recuerda algunas cosas con su hermano? Sí, recuerdo que con él pues jugábamos a veces, pero nos tocaba en un solar grande que había, o sea, un lote, pero nos tocaba escondidas de mi mamá, sobre todo porque no nos permitía que nosotros jugáramos ni nada, no nos dejaban. Él era el nombre José del Carmen también Uribe, años más tarde él se fue para Cúcuta, y de allá supe que pasó a Venezuela por un tiempo, porque él vino por acá y me hizo una visita y se volvió, y después no volví a saber nada, y he preguntado y no he sabido nada de él. ¿Aprendió usted algunas cosas de lo que fue la panadería como tal? ¿Aprendió a hacer pan? Sí, yo aprendí a hacer pan, y también era el que lo entregaba en canastos, en lo que llamaban contratas, de llevar el pan todos los días. Después, una historia muy recordativa fue que mis papás compraron por una finca y se fueron por allá, pero como yo estaba en el estudio, en la escuela, entonces me dejaron. Entonces yo sufrí mucho, porque todas las tardes, yo cuando salía, en ese tiempo salía de la escuela a las 3 de la tarde, yo salía y no encontraba a mis padres y todo eso, y yo me iba por allá para la orilla de un camino a llorar, y allá lloraba yo como desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, que algún adulto iba a traerme para llevarlo a la casa. Sí. Fue una historia una vez que usted encontró una bruja o un espanto, fue ahí por el lado de las panadería, el horno. Sí. Sí. En una ocasión yo estaba, cuando eso no había luz, en ese pueblo no había luz eléctrica y tenía uno que alumbrar con una lámpara de petróleo. Y mientras que mi papá sacaba el pan del horno caliente, entonces yo tenía que estar alumbrándole con una lámpara de petróleo. Me mandaron una vez a llevar un canasto con un pan que estaba al pie del horno. Entonces yo iba llegando al horno, cuando adentro del horno vi con candela, pero muy suave, pero entonces allá vi como un espanto, y después me dijeron que eso era una bruja, porque yo lo vi con un pelo largo y una nariz largota y mirándome a mí ahí desde la puerta del horno. Lastimosamente los padres fallecen. Bueno, ya fallecen. Yo tendría por ahí unos 12. Ahí yo fui creciendo hasta que llegué a los 18. Cuando llegué a los 8 me fui para el ejército. En el ejército hice todas mis actividades de ejército,
que hace uno que recién entra de soldado raso, porque pues ya hice curso ya con el tiempo y que tenía experiencia, hice el curso para sargento, para suboficial y llegué hasta el grado de sargento primero, que soy hoy día ya en retiro y estoy pensionado por el Comando Ejército. Por allá con José del Carmen pues se va y él desaparece y yo no vuelvo a saber nada de él, como le digo. Yo fui enviado, estando en el ejército, a un caserío que es en Santander también, más allá de Río Negro, un pueblito que se llama Río Negro. Allá fui enviado a un patrullaje una noche y fui atacado en el momento que íbamos pasando por frente de un caserío también pequeñito. Fuimos atacados y murieron como 7 soldados compañeros míos porque fueron atacados. Yo me salvé porque cuando el pick-up vehículo se estrelló y me envió a una alcantarilla. A esa alcantarilla yo caí y por eso yo no recibí ningún impacto de bala de los que hirieron a mis compañeros y los mataron. Estaba haciendo como el curso. Para ser suboficial. Sí. Con soldados, ¿y quién iba como comandante de esa patrulla? Iba un tal viceprimero Rosero. Él iba en otro pick-up vehículo y ahí después de ese estrellamiento ya se reorganizó y el conductor se bajó y como el vehículo no podía seguir caminando, entonces él se fue a pie como unos 2 kilómetros y avisó al resto de personal, de soldados que había con el viceprimero Rosero lo que había ocurrido, y ellos también, como no había vehículo, se salieron a pie y allá llegaron y nos auxiliaron a los que quedamos vivos. Esos no se llamaban guerrilleros. ¿La chusma? La chusma. Cuando eso decían que la chusma, que atacaba al ejército por distintas partes. Y en muchos frentes que estábamos sin comisión, los militares, pues había ataques. Bueno, y hubo un caso particular que uno de los que estaba con usted en esa patrulla le pidió agua antes de morir, antes de fallecer. Ah, sí, ese era como un sargento que estaba muriendo. Y yo vi cuando él empezó a decir a hacer señas que agua, y se le dio agua, y luego dejó caer la cabeza al lado derecho y ya quedó muerto. Ese ataque duró por lo menos, el propio Bravo fue como de media hora y ya el otro ya disminuyó, ya fue bajando, hasta que el conductor de la camioneta se bajó y se fue a pie a avisar. Estuve, sí, yo en Bucaramanga me conocí ahí con un señor José Caicedo, que él era, que llamaban minero, o sea, que lavaban oro, pero eso tiene el nombre de aluvión, por ser que lo sacan en la arena y en una batea lo van girando y la arena va saliendo y unas chispitas van quedando ahí, esas las van echando en un frasco que en azogue y ahí las va depositando el que se llama minero. Y un día pasando una cerca el día del hambre, me enredé el pantalón, que era un pantalón corto,
me lo enredé a la altura de la rodilla y se me rompió. Entonces yo le reclamé a él y que vea como que me se rompió el pantalón. Y dijo, ah, entonces ¿qué quiere? Que yo le tenga pantalones cada rato para cuando usted lo rompa. Pero me dijo en un tono muy agresivo, muy alto. Entonces yo no trabajo más como usted. Dijo, pues entonces lárguese. Y entonces, debajo de un puente, en el Río de Oro, en Girón, Santander también, de ahí me salí y me fui. Llegué por ahí a un caserío y ahí me dieron posada, porque yo iba a pie. Y de esa posada el otro día madrugué, me dieron ahí me obsequiaron un desayuno y me fui. Lo ayudante de sastrería fue cuando estaba estudiando, sí, que estaba aprendiendo sastrería, pero a última hora no me gustó ese oficio o arte y le dije a ese señor Domingo Caicedo, que era hermano de José Caicedo, el que era minero y el otro era sastre, que yo no quería aprender más eso. Entonces yo salí de ahí. Nombres, aluvión y mina. Mina es uno que están en los cascajos pegados a un barranco y uno los toca esos cascajos y se vienen, ellos se llaman de mina. Pero entonces también uno lo lleva y en ese tiempo los partía uno con una piedra e iban quedando como de arena, y entonces después se lavaban y ya salían espere, le digo ¿cómo es que se llama? Los de aluvión, y de ahí van sacando para sacar los gramos de oro. Y en ese momento en Bucaramanga se usaba que llevaban un cobrador, un muchacho de 12 o 14 años o 15, y ese iba cobrando los buses y esa plata se le pasaba al conductor. Ya yo busqué trabajo ahí y con ese entonces me empezó la intuición de ser conductor y fui mirando cómo conducían y todo y aprendí a conducir, y más tarde ya saqué mi pase con los años y fui conductor. Cuando dejaban el bus estacionado, el conductor ahí para ir a comer o por allá ir a descansar un rato, entonces yo ese bus ya sabía cómo andaba en el cambio para adelante y para atrás, y a veces lo andaba para adelante y a veces para atrás, y alguna vez se dio cuenta el conductor que yo lo había movido y me regañó. Cuando yo llegué al ejército, precisamente al ejército me llevaron porque yo fui a reclamar que para el pase, y entonces ya se dieron cuenta que tenía 18 años, entonces me llevaron para el ejército y ya no me dejaron salir, ya me dejaron allá lo que se llama reclutado. ¿Y cuánto tiempo estaba en ese momento? De recluta hice el curso y duré como 4 meses. Ya cuando se hizo el curso y se aprobó, entonces yo ascendí a cabo segundo. ¿Pero usted tuvo la oportunidad de recién entrar a hacer el curso de suboficial? No, primero tenía que entrar uno a hacer un cursillo de... A los 4 meses lo llevaban para hacer el de suboficial. Ese curso de suboficial duraba por ahí 4 meses, entrenando y entrenando uno todos los días, pero ya entrenaba uno ya haciendo el polígono, haciendo los trotes, aprendiendo a conocer los superiores y todo, y prestando la guardia que tenía que prestarla
al entrar el coronel que era comandante, el coronel Gordillo, cuando él llegaba, entonces uno ya decía, atención, coronel a la vista, mi coronel a la vista. Y ahí ya, entonces, toda la otra guardia, que eran ya como unos 12, entonces también se entraban en atención al entrar el comandante del batallón, que era el coronel Gordillo. Sí, batallón Ricaurte número 14 de Bucaramanga. Era como el 47. 9 de abril, estaba yo aquí, había sido trasladado. Y se ofreció que mataron a Gaitán el 9 de abril. Y entonces ya nos sacaron a las calles a patrullar y a combatir. Y a un compañero mío que iba por el andén recorriendo las calles, le mandaron de una terraza un ladrillo y le cayó en la cabeza y lo mató. Muy pesado, la gente muy agresiva, con piedras y palos, nos atacaban a nosotros, los que íbamos de uniformados, de militares, y todos nos tiraban piedras, garrote, y se oían disparos. En el año 60, sí señor, ya nos escogieron y nos mandaron a Tolemaida, pero no se llamaba en ese tiempo Tolemaida, sino era una finca muy grande que había, y se llamaba La Meseta de Limones, y más tarde cambió el nombre por Tolemaida, pues eso lo cambió, creo que fue el general Rojas Pinilla. Yo conocí a mi esposa Candida Rosa Herrera, ella estaba en Bucaramanga y yo la conocí en Bucaramanga y yo estaba aquí en Bogotá, y desde aquí yo le escribía, iba cuando tenía permisos de 2 o 3 días, iba allá a Bucaramanga, viajaba, y después me casé con ella como en el año, ¿qué año fue? Tengo por ahí los documentos. Yo me acuerdo que me casé de Cabo primero y me casé en Bucaramanga en la Sagrada Familia. Es una iglesia muy bonita que hay y muy elegante. Llegué recién casado aquí a Bogotá. Llegué a un hotel que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero está situado en la carrera 13 con calle 16. Ahí existe esa edificación todavía. Eso fue que la Caja de Vivienda Militar a los militares, tanto retirados como activos, les daba, había una promoción de casas de estas, porque este barrio fue hecho por el general Rojas Pinilla para los militares precisamente. Entonces él hizo este barrio, y los primeros habitantes de estos barrios y que les enseñaron eran suboficiales en la actividad. Yo también era militar, pero yo me casé en ese tiempo en Bucaramanga de civil, en la Sagrada Familia. De civil. Sí. ¿Y hubiera podido hacerlo con su uniforme y eso? ¿O...? Yo podía hacerlo con un uniforme tenía un uniforme muy elegante, pero no lo hice de civil, porque había que sacar permiso para casarse uno. Entonces yo no saqué ese permiso, sino cuando llegué aquí a Bogotá llegué casado. Y después me dieron estas casas y ya hice la solicitud para hacer la solicitud de esta casa como a la caja de sueldos, a la caja de vivienda militar. Solicité esta casa y me demoró un tiempo, un año y medio, y al fin me avisaron que sí había sido asignada por la 24
en un predio ahí de y yendo para el Tunal. Ahí, ¿esa era arrendada de esa casa No, o esa era propia. esa era propia Sí, también? pero era una casita de muy poca categoría, de 2 Mientras ya piecitas. llegaban a esta ya más, mejor organizada. Sí, ya mejor organizado, sí. ¿Y ustedes fueron nuevos? O sea, ¿estrenaron la casa como tal? Sí. ¿Cuál? Esta. Esta casa ¿O ya había sido habitada? ya había sido habitada. Este estaba habitada también por un sargento que sí estaba retirado. Y él la vendió. Sí, ya poco tiempo, él la vendió a la Caja de Vivienda Militar. Y la Caja de Vivienda Militar las asignaba. Ese tiempo estaba en el batallón de Puente Aranda, pero él se llamaba, era el batallón, un momento como dice en mi tierra, se me acuerdo. Eso se llamaba el batallón Baraya. La PMC que presta a un costado. Y ahí la capilla y todos los domingos va uno a misa y todo eso. Sí, eso sí, la levantada a las 5 y de 5 a 5:30 en el baño rápidamente y luego sí salir uno ya a embolar el calzado y no sé qué, para estar a las 6 o 6:30 ya en formación. A los comandantes de compañía seguir con sus unidades. Entonces cada uno se llega con sus unidades. Lo de gimnasia o orden o instrucción de orden abierto, que es lo que va uno por allá a Monserrate a hacer los recorridos y todo eso. Después estuve en el guardia presidencial, de ahí también íbamos a las 4 de la mañana, salíamos para Monserrate a pie. Eso lo hacían cada cierto tiempo. Eso lo hacíamos por ahí como cada 3 meses, de acuerdo a un horario que había fijado en la pared, y entonces ya decían qué compañía tenía que salir ese día. En Casa de Fiscales viví porque cuando me avisaron de esta, estaba ocupada y me pidieron un tiempo. Entonces mientras ese tiempo fue como 5 meses, no, 4 meses, que entonces yo fui allá a vivir a Casa Fiscales provisionalmente y viví Casa Fiscales, ahí detrás del batallón de infantería, allá en el norte. En la 106. En la 106, ¿En la 100? ahí en el Teatro Patria, por Ahí por ahí detrás vivió. del Teatro Patria. Frente queda el batallón de caballería. ¿Cómo Yo fue? elegí el arma de ingenieros. ¿Desde el principio? No, yo tuve un tiempo cuando fui recién reclutado, que llaman unos recién reclutados, yo estuve en el Ricaurte, batallón Ricaurte. ¿Y ahí ya después usted pudo escoger el arma de ingenieros? ¿O lo asignaron ahí? Ya una asignación de que podía uno pedir el salado, y yo lo pedí para ingenieros. Me pareció bonito esa arma. ¿Realidad? Sí, sí la tuve. Yo allá, yo me especialicé en manejar el tráiler. Eso es un tráiler que es el que es especial para transportar bulldozers. Y yo transporté bulldozers por allá tuve la especialidad, transporté muchos bulldozers desde Tolemaida en el tráiler, hasta a la de Palanquero. Estaban haciendo el aeropuerto Palanquero. Entonces yo llevaba seguido y traía el tráiler traía los bulldozers o motonivelador, no, motoniveladora no, porque es muy larga, muy pesada. Traía
los bulldozers y tractores, unos tractores que hay de rueda de caucho, no son de oruga como son los bulldozers, que esos llevan unos peines de hierro, que ya se llaman orugas, y que yo hice curso allí en Caterpillar, allí en la Avenida de las Américas. Ahí aprendí yo a manejar eso. Yo fui también trasladado allá a construir eso. Entonces fui trasladado al batallón de ingenieros número 1. Y ese batallón de ingenieros número 1 tuvo la misión de llegar allá e encontrar todo el montado. Allá no había nada construido. Y como se encontró todo el montado, entonces yo llegué con tractor que bajaba del tráiler y duré trabajando allá como 10 años. Porque también estuve en Panamá especializándome para venir a hacer esa construcción. O sea, antes de hacer esa construcción fue para Panamá a aprender. Sí, yo fui. Estuve allá 4 meses. Se llamaban cuadrillas de 10, 12 trabajadores albañiles, que eran los que pegaban el ladrillo, pero entonces ellos tenían un comandante por cada 12 trabajadores de esos que éramos de grado de cabo primero, y entonces uno era el encargado de revisar que eso quedara a plomo por medio de una regla que se revisa, o un nivel, y se revisaba, y lo que no estaba, entonces había orden de derribarlo, se derribaba. Y entonces el maestro, que me recuerdo que era un maestro Osorio, era el maestro general de todo, entonces venía y les ordenaba cómo tenían que hacer esas construcciones, y él les corregía. ¿Ellos eran militares también? No, ellos eran civiles. Por ejemplo, el maestro Osorio era un tipo, podía ser como ingeniero, lo que soy ingeniero, pero él era maestro civil, pero de mucha experiencia, como 40 años de experiencia tenía ese hombre. Entonces él dirigía todas esas construcciones. ¿Y sabe usted qué uso se le dio después a esa construcción que hicieron ahí ustedes? A esa construcción se llaman las barracas, que son lo que es una construcción tan grande, esa barraca, que eso alcanzan para armar ahí como 50 catres para armar camas para dormitorio de soldados. Ahí se construía y ya quedaba al servicio. Cuando ya se construía, había que corregir a los que estaban entejando y todo, a esos obreros, que quedaran bien puestas esas tejas por medio de unos ganchos, porque hace mucho aire. En Tolemaida, como es alto, hace mucho aire. Y hubo ocasiones que levantaba esos ganchos y las tejas salían a volar. Supervisar muy bien eso. Y hacerle asegurar con gancho. Había que subir, uno subía por medio de una escalera hasta allá los tejados y se fijaba que estuvieran bien asegurados. Eso eran unos ganchos en acero, muy especiales. En un momento estaba el comandante de Tolemaida, Óscar Uribe Peralta, un que, a ver, me acuerdo qué grado tenía él, un coronel. Estaba al frente de toda esa misión de ahí. Sí. Los sábados había una prerrogativa de que uno podía bajar a Sumapaz, abajo del río, a bañarse, y todo el día podía estar solo por allá, y allá le llevaban en camiones, le llevaban el almuerzo y le repartían, pero
entonces uno tenía que bajar era al trote. Total, uno llegaba al puente ese de ahí en Melgar de Sumapaz y bajaba uno sudando y si se acaloraba un poco ya el agua y seguía ahí porque había en ese tiempo, yo después estuve y ya no había esos pozos, había unos pozos muy elegantes para uno meterse a bañar, se bañaba ahí muy elegante. Tuve mi batallón de ingenieros en el batallón Guardia Presidencial. Aproximadamente el año 67 o 68 cumplo mi siglo de mi servicio ya como sargento primero y el cual paso a suboficial en retiro en uso de buen retiro y para estar hoy día gozando del sueldo de retiro. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas que le deja el ejército en su vida? Las principales enseñanzas son el respeto con los superiores, el cumplimiento del deber cumplido y el deber cumplido y la responsabilidad que me enseñó para mi vida, la cual me ha sido muy útil. Con esto me despido. Saludos y doy gracias a Sebastián Uribe por esta atención que tuvo conmigo de venir a visitarme y hacerme esta entrevista. Siento mucho ya a los compañeros que por destinos de la vida se han ido para el otro mundo, para la Escuela de Ingenieros Militares, que sigan con ese espíritu de patriotismo que siempre ha consagrado a los ingenieros y llaman por el lema de vencer o morir. Patria,